Sí, aquí está. Go. Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. De verdad que para nosotros es un gusto y un privilegio poder servirle. Le damos la bienvenida. De verdad que el Señor premiará su fidelidad. Déjeme decirle, cuando nosotros le somos fieles al Señor en lo poco, Él nos va a poner en lo mucho. ¿Por qué digo en lo poco? Bueno, porque nosotros tenemos todos, sin excepción, muchas ocupaciones, pero cuando destinamos un poco de ese tiempo que nosotros mantenemos ocupado para ir a la casa de Dios, entonces usted tenga la plena seguridad que el Señor le recompensará. Amén. Me gustaría hacer una oración para poner el servicio en la mano del Señor y pues después la pastora Ana hará los anuncios, pero antes de los anuncios me gustaría leer algo, pero vamos a orar primero. Allí en su asiento, cierre sus ojos, abra su corazón al Señor, porque el Señor está esperando que nosotros abramos nuestro corazón para que Él pueda entrar y empezar a tomar todo aquello que, aunque pueda ser bueno, ya es tiempo de que usted reciba lo mejor de Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, declaramos que en esta tarde hermosa, preciosa, aun cuando podemos ver que está cayendo, Señor, del cielo esa lluvia, esa agua, que quiere decir, Señor, que limpia, porque a medida que va cayendo esa agua del cielo va limpiando los drenajes, las carreteras, los aires. En el nombre de Jesús declaramos que tu bendición se establece en este lugar, Redwood Church of God. Esta es la iglesia tuya, Señor, donde nosotros ocupamos un tiempo para dedicarte a ti, Señor. Te pedimos que de todo nuestro corazón seas tú nuestra guianza, seas tú nuestra fortaleza, seas tú esa roca donde nos vamos a refugiar en el momento de la adversidad, en el momento de la circunstancia que tal vez no nos agrade más, pero sabemos, Señor, que cuando acudimos a ti, tú vas a hacer algo, porque tú eres el dueño del oro, la plata, la tierra y su plenitud. Y en ti hay, Señor, plenitud de gozo, porque tú puedes de alguna manera o de otra darnos la paz en medio de cualquier circunstancia que nosotros podamos estar viviendo, sean familiares, matrimoniales, económicas, laborales. Tú, Señor, tienes en tu mano el control total de ellas. Ponemos este servicio, Señor, en tus manos. Declaramos que eres tú hablando a través de nuestra boca. Te ruego, Señor, que con tu sangre preciosa nos limpie para que nosotros podamos ser dignos, Señor, de que a través de nuestra boca salga tu palabra. No permita, Señor, que nuestra mente contamine tu palabra con, con palabras puestas de nosotros mismos, no, que sea palabra de tu palabra y la revelación de ella a través de nosotros. Que sea tu Santo Espíritu respaldando todo lo que digamos, Señor, porque no queremos ser ciegos guiando a ciegos. En el nombre de Jesús queremos mostrar la luz de Jesús en las vidas y en los corazones y en las mentes, Señor, de cada una de las personas que nos visitan y de las que nos ven a través del canal de YouTube. Bendito sea tu santo nombre. Muchísimas gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Bueno, me gustaría compartir algo cuando estuvimos esta tarde en el servicio de Redwood Church of God, pero en inglés, y recibí pues una palabra de parte del Señor. Y esa palabra tiene que ver muchas veces con esa parte emocional y espiritual que hay en nosotros, porque todos ustedes saben que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, quiere decir que nuestro cuerpo quiere una cosa, nuestra alma quiere otra y nuestro espíritu quiere otra cosa. Pero si nosotros alineamos
según el diseño de Dios, nuestra vida, entonces nuestro espíritu es el que va a comandar a nuestra alma y a nuestro cuerpo. Porque precisamente se trata de buscar al Señor para que sea el espíritu el que esté por encima de todo ello. Porque el espíritu es el que te va a llevar a hacer las cosas bien, las cosas buenas, las cosas agradables al Señor. Y hemos tenido una serie durante varias semanas que tiene que ver con el fruto del espíritu. Pero el Señor me dio una palabra que tiene que ver con que nosotros muchas veces tenemos dentro de nosotros buenas palabras, bonitas palabras, palabras que pueden agradar a la gente, pero resulta que por no saberlas expresar, por no tener el buen hábito de la comunicación, entonces resulta que esas palabras se quedan allí guardadas. Y yo le decía, Señor, ¿y qué pasa con esas palabras cuando se quedan ahí retenidas y uno no las habla? Bueno, resulta que me mostró como decir una despensa, una alacena, donde uno también almacena alimento, comida, porque la palabra es alimento, ¿verdad? Entonces uno almacena ese alimento y si uno no usa ese alimento, el alimento se daña. ¿Y qué sucede cuando se daña el alimento? Si uno lo deja allí, produce mal olor, produce pestilencia, produce tal vez microbios, bacterias, y pues hay que hacer un trabajo de limpieza profundo, pero a la final se bota. Lo mismo pasa en nuestros corazones. Cuando nosotros recibimos la palabra del Señor, o tenemos nosotros las palabras que el Señor nos ha dado para expresárselas a otra persona y nos quedamos con ellas retenidas, ellas se dañan dentro de nosotros y después se convierten en palabras no muy agradables, porque todo lo que se daña o se echa a perder no produce ningún bien. Entonces es importante que nosotros aprendamos a tener un corazón dispuesto. Fíjense, hoy tuvimos un testimonio muy interesante y muy bonito y conversaba con la pastora Ana al respecto de esto. Jesucristo cuando murió en la cruz del Calvario, dice la palabra que Él exhibió públicamente al diablo venciéndolo en la cruz. ¿Verdad que sí? Pero entonces resulta que quiere decir que si nosotros fuimos juntamente crucificados con Cristo, entonces quiere decir que nosotros también cuando expresamos una disculpa, un pedir perdón, un arrepentimiento, quiere decir entonces que también estamos crucificando juntamente con Jesucristo lo que mal en algún momento pudimos haber sentido. Entonces quiere decir también que públicamente vencemos al diablo, ¿verdad? A través de nuestro arrepentimiento. Y eso es muy importante, porque lamentablemente muchos de nosotros en el pueblo de Dios no hace esto porque cree que al hacerlo lo que está es demostrando debilidad frente a la gente. Y resulta que somos valientes y más que vencedores en Cristo Jesús cuando hacemos esto. Parece algo controversial o contrario, pero mire, nadie que expresa la verdad de su corazón y que manifiesta el perdón y el arrepentimiento a través de las palabras, Dios lo deja avergonzado. No hay nadie que quede avergonzado. Por el contrario, el Señor lo exalta, porque la palabra del Señor dice que el que se humilla delante de Dios, Dios lo exaltará. Y aquel que se haga el más pequeño delante también en el reino de los cielos, Él lo hará el más grande. Entonces, bueno, eso era lo que le quería expresar. Y leí aquí, escribí algo aquí y pues se lo voy a compartir a ustedes porque de verdad que lo que el Señor me da no es para mí. A mí me gustaría que ustedes se lo llevaran en su corazón y meditaran en eso. Nosotros, cuando tenemos esas palabras buenas y las expresamos, nos convertimos en un corazón intercesor. Porque ¿sabe qué? Cuando usted tiene algo bueno en su corazón y usted lo expresa, así no sea para su familia, pero puede ser para una persona o algunas personas, como ahorita el caso de esta guerra que se está dando por allá en Ucrania y Rusia. Y si usted expresa un deseo, un clamor de bien en su corazón para esa gente, usted está intercediendo por ellos, aunque no lo esté haciendo con esa intención, pero está siendo movido su corazón a misericordia.
Por otro lado, la disposición del corazón es muy importante. Ahora, fíjese, yo escribí lo siguiente y esto es para mí, porque esto fue para mí, no es que el Señor me dijo, díselo porque es para ellos, no, Él me lo dijo a mí, porque yo pues también, aunque sea pastor, yo también necesito recibir la disciplina y la corrección de parte del Señor. Y dice así, ¿cuál es la meta de mi vida? ¿Espiritual o carnal? Porque dependiendo de lo que yo escoja, podré ver si perezco o vivo eternamente. Muchos de nosotros nos debatimos en esa disyuntiva, porque somos espíritu, alma y cuerpo. Pero ¿cuál es la meta de mi vida? ¿Vivir en lo espiritual o vivir en lo carnal? Porque si yo empiezo a vivir en lo carnal, voy a perecer. No es que no nos vamos a morir nunca. El cuerpo siempre va a morir. Pero resulta que cuando yo perezco por escoger lo carnal, también perece mi alma. En cambio, cuando yo escojo esa vida espiritual, ¿sabe qué? Voy a vivir eternamente aunque mi cuerpo perezca. Entonces la otra parte fue, bueno, pues la meta de Dios que me muestra es la que me dará la seguridad de a dónde iré al partir de este plano natural. Y entonces, al terminar esto, yo dije, ¿y cuál sería mi conclusión? Bueno, ¿en dónde está puesto mi orgullo? ¿En mis posesiones o en quien libertó y restauró mi vida? Jesús. Y de perseguidor pasé a ser perseguido. ¿Por qué digo que de perseguidor pasé a ser perseguido? Por la sencilla razón de que cuando yo no estaba en Cristo, yo criticaba a los cristianos. Entonces me acordé de Pablo cómo perseguía a los cristianos. Pero resulta que cada uno de nosotros, de alguna manera, antes de ser del Señor, de pertenecer como hijos de Dios, cuando, por lo menos yo en mi caso, cuando venía alguien a mi casa a hablarme de Dios, yo era un perseguidor porque hasta los hacía correr. Entonces ahora, después de ser un perseguidor, ahora soy el perseguido. ¿Por qué? Bueno, porque soy vituperado, soy maltratado, dicen cosas de mí. ¿Y sabe qué? Me siento muy orgulloso, pero un orgullo santo, de decir que pertenezco a las filas de Jesucristo y que si por causa de Él yo voy a sufrir diferentes situaciones, pues las haré, las sufriré. Y les digo esto porque yo creo que cada uno de nosotros, si escogió el camino de Jesús, el camino más estrecho, van a haber cosas que te van a tropezar en ese camino estrecho. Entonces, bueno, de verdad que les bendigo en el nombre de Jesucristo y pues aquí la pastora Ana pues también tiene algo que compartir con ustedes y los anuncios. Muchas gracias. Bendiciones. Buenas noches, buenas tardes. Dios les bendiga a los niños, a los grandes, a los adultos. Y le damos gracias a Dios por la vida. Esta reflexión me costó un poco hacerla. Esta semana ha sido una semana espiritual y emocionalmente controversial, porque cuando Jesús nos puso, digo Jesús, Papá Dios, nos puso la tarea de hablar del fruto del Espíritu, una cosa es lo que nosotros pensamos y nos imaginamos y otra cosa es lo que sucede. Entonces, no hay forma de llevar un mensaje desde el punto de vista espiritual sin que Dios no nos haga vivir de alguna manera ese mensaje. ¿Por qué? Porque primeramente lo que estamos aquí es porque estamos convencidos de su obra en nosotros. Y aunque seamos seres carnales, con la lucha y con la bendición de conectar con el Espíritu cada vez que necesitamos hacerlo, pues nos equivocamos, suceden situaciones. Entonces, casualmente, que no es casual, hoy toca el fruto del Espíritu, benignidad y bondad. Y me llamó la atención porque yo pensé que en el orden era primero bondad y benignidad. Y mientras estaba estudiando algunos pasajes bíblicos para preparar la presentación, pues vi que estaba al revés. Y cuando vayamos a hacer el estudio, vamos a ver por qué. Primero está la benignidad y después la bondad. Porque yo creo que lo que está escrito en la Biblia, en el orden que está escrito, tiene un significado.
que muchas veces no sabemos discernirlo. Y aún dando el mensaje estamos precisamente en ese proceso de discernimiento todavía. Pero le damos gracias al Señor porque Él nos da de su sabiduría para nosotros continuar en este camino. Entonces la reflexión dice así: continuando con esta serie que Dios nos entregó, seguimos con las manifestaciones del fruto del Espíritu, benignidad y bondad. De acuerdo al diccionario, a la búsqueda de ambos significados, benignidad es pensar el bien, bondad es hacer el bien. También existe el planteamiento de que la bondad es la benignidad mostrada a otros. El Espíritu Santo de Dios, a través de la meditación de la palabra, nos lleva a un entendimiento más profundo con el propósito de que aprendamos a discernir el mensaje de Dios y así hacerlo práctico en nuestro diario vivir. Creo que esto definitivamente es la lucha que nos toca a todos los cristianos, hacer práctico el mensaje, no solamente entenderlo en nuestra mente, sino que llegue a nuestro espíritu, a nuestro corazón, pero también que lo hagamos práctico. Como dice, no recuerdo si era Santiago, que no seamos solo oidores de la palabra, sino que también seamos hacedores. Esa es la propuesta. Demos la oportunidad a nuestro ser de adentrarnos en el fruto del Espíritu y experimentar en nuestro espíritu el verdadero significado de cada virtud. Y esto es desde que lo empezamos hasta que nos toque terminarlo y seguir adelante. Aunque no sigamos con el estudio, pero el estudio es con el propósito de llenarles a ustedes en su alma y en su espíritu para que puedan desarrollar, no solamente memorizar, sino desarrollar cada fruto en ustedes. Porque esos frutos que Dios puso, yo recuerdo que una vez le pregunté al pastor, a mi pastor de Venezuela, le dije, ¿cómo hago yo para conquistar los frutos del Espíritu? Me dijo, usted no tiene nada que conquistar, porque ya Dios los puso ahí cuando usted lo aceptó. Ahora lo que sí nos toca es desarrollarlos, porque ellos están allí. Nuestra responsabilidad es regarlo y cultivarlo, para que salgan a la luz, un poco como decía el pastor Miguel, que no se quede aprisionado aquí, que sea expresado de viva voz, porque los que no conocen al Señor necesitan de nuestro testimonio permanentemente. Esa es parte de nuestra labor. Aquí estamos predicando antes de alabar al Señor, pero así es lo que creo que está haciendo hoy el Señor en este servicio. Dentro de los anuncios tenemos la reunión semanal los viernes a las 7. Ahí lo que hacemos es meditar un pasaje bíblico, compartirlo y orar cada uno, esperando que lo hagamos presencial cuando Dios lo disponga. Ahorita lo estamos haciendo virtual como un acto de obediencia y de fe y de esperanza. Cambiamos los días jueves para el día miércoles de sanidad interior, de 7 a 8:30 de la noche. Estamos alternando en casa de las personas que visitamos y en nuestra casa. Y en algún momento lo vamos a hacer también aquí en el santuario de la iglesia. Nuestro servicio es los sábados a las 6:30 de la tarde y siempre pues pedimos que inviten a sus amigos a que puedan asistir aquí. Quiero ponerme de acuerdo con la hermana de Redwood Church of God en inglés, porque ella va los jueves a evangelizar en la ciudad de Federal Way, entonces creo que voy a repartir unos volantes allí y vamos a seguir las personas que asisten aquí apoyándonos con eso. Se pueden llevar, con que se lleven 2 o 3 volantes, ya sabemos que se está extendiendo poco a poco con los compañeros de trabajo, con algún vecino. Siempre pedimos a los nuevos a los que vayan llegando, se coloquen en la ficha de contacto. Y esta vez, en vez de colocar cada detalle por la formación de liderazgo de Redwood Church of God, es pedirles oración e intercesión para que cada ministerio se manifieste y establezca en el orden, tiempo y según la voluntad de Dios aquí en nuestra iglesia que están haciendo. Y me gustaría que mi esposo, el pastor Miguel, se acercara para que en voz alta leyera. Quisimos repasar la misión y la semana que viene vamos a tratar de cumplir con la explicación del Redwood Church, lo que significa el árbol Redwood. Como hoy nos tocan 2 frutos, 2 manifestaciones, entonces decidimos que lo vamos a dejar después de esa explicación. Sí. Bueno, de verdad que yo estoy muy complacido con la misión de la iglesia y estoy seguro que en estos 2 meses que tenemos de haber nacido de parte de Dios a través de la cobertura nuestra, que es Redwood Church of God en inglés, o sea, la iglesia americana, entonces
pues es un trabajo. Creo que nosotros todavía estamos niños en lo que es el pastorado, pero el Señor nos está preparando. Y ustedes son las personas perfectas para esa preparación. Porque déjenme decirles que el Señor está tratando con nosotros de tal manera que lo que queremos transmitirle es lo de Dios, no lo que pueda haber entre ella y yo como ser humano, para que eche a perder el propósito de Dios que tiene en mejorar sus vidas y las nuestras primeramente. Así que mire, la misión de la Iglesia de Dios, Redwood en español, es hacer discípulos y formar líderes con un corazón enseñable, impartiendo la sana doctrina conforme a la palabra de Dios, establecer un ambiente dentro del cuerpo de la Iglesia donde se manifieste el amor de Dios a través de la comunicación con el Espíritu Santo. Exhortamos a nuestros líderes y miembros a ser responsables de su sanidad emocional y espiritual, con el propósito de establecernos como una iglesia saludable que promueve la restauración del individuo, la familia y el matrimonio, y la expansión del reino de Dios en la tierra. Me gustaría subrayar, entre comillas, de ser responsables de su sanidad emocional y espiritual. Cuando les digo esto, es porque nosotros conocemos perfectamente que anda bien o que anda mal con nosotros. Entonces, cuando le digo de ser responsables, es que si ustedes necesitan ayuda, pues no tengan temor en buscarla, porque nosotros estamos aquí para ayudar. No estamos aquí para hacernos de un puesto ni hacernos de una reputación. No, estamos aquí porque el Señor, así como Él nos ayudó a nosotros, nosotros también queremos ayudar, porque sabemos que la ayuda de Dios es real y es verdadera. El asunto es que hay un proceso por el cual nosotros tenemos que pasar, pero debemos aceptarlo. Así que, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Yo estoy seguro que Dios, cuando pasa por nuestra vida, por nuestra casa, algo va a hacer. Algo va a hacer, pero Él quiere que seamos nosotros los primeros en dar ese paso. Amén. Bueno, ahora pues Vamos con la alabanza. Alabanza y adoración. Sí. Y póngase sobre sus pies, los niños, los adultos. Esta es una canción que todos conocemos. Y con alegría, con sus palmas, con su boca, con todo su ser, alabemos al Señor. Dichoso el pueblo, Señor, que sabe alabarte. Voy a buscar después para aplaudir. Es un pueblo que sabe gozarse en ti, Señor. Es cierto. Gracias, Señor. Bendito sea Dios. Gracias por tu alabanza, Padre, porque nos das para adorarte. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Gracias, papá. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Así es. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré.
Gracias, Señor. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Así es, Señor. Te ¿Sabe queremos qué? alabar en todo tiempo. Amén. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Padre. Oh, sí, Señor. En todo tiempo, Señor. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Oh, sí, Señor. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. En todo el tiempo, Señor. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Gracias, papá. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Y denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Seguimos disfrutando de la alabanza. Quiero dar la introducción a esta próxima canción. No es una canción, no sé si ya se hizo comercial dentro del mundo cristiano. Voy a respirar porque esta canción es para mí, pero es para ustedes. En psicología, la mariposa es el símbolo del cambio, de la transformación, porque la mariposa viene de la oruga, que es un gusano que está cubierto, y después salen unas alas preciosas. Pero resulta que el señor que escribió esta canción la escribió inspirado en un programa que estaba viendo, en un documental, donde esas personas que hablaban en ese documental, discutían sobre la existencia de Dios, si Dios era real o no. Es un poco suave, es una letra hermosa. Voy a hacer mi mejor forma para cantarla lo mejor que pueda. Me parece hermosísima, se las dedico al Señor primeramente, a ustedes, y aunque sea, ayúdenme a tararearla mientras van escuchando la letra. Gracias, Norma. Adelante. Se llama Las alas de la mariposa. Gracias, Señor. Gracias por tu transformación, Señor. Qué tan bueno he sido yo contigo, que me sacas de cualquier problema. Cuánto es que merezco ser tu amigo, que en vez de darme un castigo, si he caído tú me alientas. Eso es lo que Dios hace. Cuánto quiero yo que te aparezcas ante quienes te han desconocido. Diles cómo hiciste las estrellas, en Discovery lo cuentan, pero no me han convencido. Dígale al Señor. Te amo, Señor, yo te amo y te necesito. Te amo, no sueltes mi mano, que yo solo quiero seguir tu camino. Gracias, Señor, porque cuando seguimos tu camino y abrimos nuestro corazón, tú nos transformas, Señor. Aquí estamos para que nos transformes todos los días un poquito, Señor, y te alabamos. Científicamente te conozco. Ahí
estás, Señor, por las alas de la mariposa. Que aunque le han buscado el fundamento, no han podido echar el cuento de por qué besa la rosa. Cotidianamente te persigo. Gracias, Señor. Y si quiero yo que vuelvas pronto. Tú eres el autor del universo y te estamos esperando para el autógrafo y la foto. Te amo, Señor, yo te amo. Te amo y te necesito. Te amo, no sueltes mi mano, que yo solo quiero seguir en tu camino. Te amo, Señor, yo te amo. Te amo y te necesito. Te amo, no sueltes mi mano, que yo solo quiero seguir tu camino. Científicamente te conozco por las alas de la mariposa. Gracias, Señor. Cuando nosotros estamos alabando al Señor, no solo preparamos nuestro corazón, nuestra mente y nuestro ser para recibir la palabra del Señor al momento que va a ser impartida, sino que también el Señor nos llama a estar en santidad en este lugar santo, como es el altar. Y la idea es también exaltar no el espacio físico, sino la atmósfera que Dios quiere que tengamos para escuchar su palabra. Entonces, cuando alabemos al Señor, hagámoslo con la mayor entrega que podamos, porque esa es la preparación para romper cualquier oposición. Y no en vano comenzó mi esposo, el pastor, diciendo al principio, el diablo está vencido públicamente. Cada vez que nosotros adoramos y cada vez que alabamos y lo adoramos en espíritu y en verdad, él está siendo vencido una vez más, aunque ya estuvo vencido, pero está siendo vencido desde nuestra boca, para afirmar nuestros pies en lugares espaciosos y para darnos la fuerza que necesitamos para seguir adelante. Adelante, gracias. Esta canción todos la conocemos también. Y bueno, allí la tiene. Dígale al Señor, ¿por qué Él ha sido bueno para usted? Dígaselo con su boca, no solamente con la canción. Piense en qué ha sido bueno el Señor con usted. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Dígalo una vez más. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Mire todo lo que nos hace Dios, por el cual tenemos que agradecerle. Su bondad me alcanzó. Gracias, Señor, por tu bondad. Su amor me rescató. Gracias por tu rescate, Señor. Gracias, Señor. Su gracia me salvó. Bueno es Dios. Por eso cantaré. Gracias, Señor, por poner alabanza en mi boca, Señor. Siempre alabaré. Oh, bendito Dios. Te amamos, Señor. Y nunca olvidaré. Bueno es Dios.
mis manos alzaré. Sí, Señor, para alabarte, Señor. Levante sus manos al Señor. Mi vida entregaré. Oh, sí, Señor, bendito sea tu santo nombre, Padre. Mi Voz levantaré. Bueno es Dios y no me cansaré de darle todo a Él. Así es, Señor, te le queremos entregar todo. Yo quiero serle fiel. Bueno es Dios, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Sí, Señor. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias, Señor. Me gustaría, siéntense, se pueden sentar. Y los niños pueden ir a su Sí. estudio. Carly, you can go with the kids. Ok. Me gustaría compartirle algo a ustedes y es lo siguiente. Se va a dar el fruto de la benignidad y la bondad y decidimos hacerlo en el mismo día, las dos cosas juntas. ¿Por qué? Porque bueno, la pastora Ana es una maestra de la palabra. De verdad que yo me siento muy orgulloso por ella porque tiene una habilidad, yo lo voy a decir así, a mi manera de decirlo, magistral para ser como maestra de la palabra. Pero por otro lado, ella dijo algo ahorita cuando estaba la alabanza que me impactó mucho y tiene que ver conmigo. No sé usted, pero yo recuerdo que a mí me gusta mucho la alabanza. No tengo buena voz para cantar, pero me daba pena cantar y danzar cuando iba yo a la iglesia allá en Venezuela. Un día el pastor dijo algo: si usted quiere entregarle su corazón, su alabanza, de verdad, Dios, cierre los ojos y no le importen los que estén a su alrededor. Y mire, déjeme decirle que eso lo hice. Y ¿sabe qué? Cuando yo hice eso y entregué eso al Señor con mis ojos cerrados, sin pensar que las otras personas se pudieran burlar de mí o ver o decir algo, lo que fuera, lo primero que pensé fue en un versículo que el Señor me dio hace muchos años y es: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para el que cree. Y si públicamente nosotros exhibimos al enemigo venciéndolo, así como venció Jesús en la cruz, podemos vencer la pena, la vergüenza. La tenemos porque, bueno, lamentablemente hemos crecido con algunos conflictos existenciales en nuestra vida, pero para eso está el Espíritu Santo de Dios y la sangre preciosa de Jesús para borrar todo eso que afecta a nuestra vida. Amén. Bueno, entonces le dejo con la pastora Ana. ¿Tiene control remoto? Ok, ya te lo traigo. Gracias, amor. Y antes de comenzar, quiero compartir un mensaje que recibí un rato antes de comenzar hoy esta presentación, esta enseñanza, que tiene que ver precisamente con el fruto. Y me llamó la atención porque quiero explicar cuál es la diferencia entre la disciplina y la poda. Yo no la conocía. Resulta que Dios nos disciplina cuando hacemos algo incorrecto, pero nos poda cuando estamos haciendo algo correcto. Y eso me llamó la atención.
porque la poda duele, y creo que la semana pasada tocamos el tema de la poda, cómo puede dolerle una planta cuando es podada. Pero en este caso, la persona que me envía el mensaje me habla de la uva, que es una mata bien delicada que da las uvitas grandes y pequeñas. Entonces, cuando las uvas están creciendo, ellas entre ellas mismas se tapan unas con las otras. Y cuando Dios quiere, o cuando el labrador, vamos a hablar del labrador que está cultivando esa uva, que el fruto que va a seguir creciendo se fortalezca, él necesita podar las que le tapan el sol a las que están mejor debajo del sol. Entonces él tiene que quitar algunas ramas y algunas uvas que ya no van a ser más grandes de lo que son. Entonces lo que me llama la atención es que los hijos de Dios, si tenemos tiempo en el Evangelio y sabemos lo que significa comunicarnos con el Espíritu Santo, ya hemos dado frutos o ya estamos dando frutos. Y a veces nos conformamos con ese fruto que estamos dando. Pero resulta que el Señor, ¿a quien más da? Más le exige también. Entonces, Él no se conforma con el fruto pequeño, como a veces nos sucede a nosotros humanamente. Él quiere que ese fruto sea más fuerte y más dulce a su paladar. Entonces, tenga presente que cuando Él nos poda, no es para disciplinarnos. Ya Él hizo la disciplina. Cuando hace la poda, es para fortalecer nuestro ser, porque nosotros somos como árboles que echamos raíces. Y la semilla que Él coloca en nuestro corazón de su palabra es para que crezca en nosotros. Y el Salmo 1 dice que seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que toca prosperará. Pero también lo dice que si nos deleitamos en la ley de Jehová de día y de noche. Entonces somos como árboles plantados, pero para que ese árbol eche raíces y fortalezca su fruto, necesita recibir el suficiente sol. Y para que sus ramas se fortalezcan, necesitan ser podadas. Entonces el Señor nos está podando a mi esposo y a mí para que podamos darle esta palabra de acuerdo a como Él lo plantea y no como a nosotros nos parece. Amén. Ok, entonces tenemos hoy la benignidad y la bondad. ¿Qué significa benigno? Busqué benignidad, pero me quedé después con la bondad porque ahí dice al final lo que significa el sufijo DAD. Benigno dice que se deriva del latín que dice benignus, compuesto por los vocablos bene, que significa bueno, y genus o genus, que indica nacido. Esto me impactó mucho. Por lo tanto, etimológicamente, la palabra etimológico es la raíz de la palabra, significa que es algo concebido o creado para el bien. Y cuando veamos los pasajes bíblicos, me impactó. No nos da tiempo porque la idea no es recorrer la Biblia y buscar los pasajes que digan esa palabra. Es que ustedes se queden con la inquietud y sembrar la semillita para que cuando usted llegue a su casa, revise más, aún más. No solamente es de su mente, no solamente es de su corazón, no solamente es de su necesidad de curiosidad de saber más, sino de que su espíritu se alimente, porque la palabra de Dios es pan de vida. Entonces, disfrute de lo que se lleva de aquí, pero lo exhorto, lo invito a que siga buscando, porque nosotros le damos es un pedacito y se lo damos en un día de la semana. Necesitamos el resto de los días conectar, porque entonces también me viene la palabra que dice Juan, cuando Jesús dijo que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, y si nosotros estamos sujetos a Él, Él estará con nosotros. Entonces vamos a conectarnos con ese principio de vida que Dios nos da para poder sentir esa luz que Él dice, que somos el camino, la verdad y la vida. Pero además Él dice que somos sal y somos luz. Y siempre que me recuerdo eso, me vuelvo a acordar también cuando la palabra dice que nosotros no podemos poner una lámpara debajo de una mesa para que no se vea. Ya no podemos estar ocultos. Ya siempre donde quiera que nosotros vayamos, donde pisemos, lugar santo es, porque nuestros pies están santificados y benditos por Dios. Y donde quiera que vayamos, el diablo tiene que huir, porque estos pies están santificados no solamente para caminar en la paz como lo aprendimos en días pasados, sino también para caminar hacia el propósito y a la meta que Dios tiene en función a lo que cada uno
le toque hacer de lo que Dios le diga. Entonces, la palabra benigno significa lo nacido para hacer el bien, o lo creado o lo concebido para hacer el bien. La bondad también dice de origen latino y se forma la raíz bonus, que significa bueno, y el sufijo dad significa cualidad. Entonces la palabra bondad significa la cualidad de hacer lo bueno. Pero esto me llamó mucho la atención y por eso lo coloqué en el boletín. Benignidad es pensar bien y bondad es hacer el bien. También dice que la bondad es la benignidad mostrada a otros. Entonces fíjese, dice que no importa lo que entre por mi boca, sino lo que salga de ella, porque proviene de mi corazón. Y en la palabra de Dios, el corazón no es el corazón físico que late dentro de mí, sino la mente, lo que está en mi mente. Dice, tal el hombre piensa, tal es él. Entonces, lo que está en mi corazón, en mi mente, es lo que va a salir por mi boca. Por eso cuando mi esposo decía, el pastor Miguel, bueno, estemos pendientes de lo que está almacenado para que lo podamos decir. Y si estamos conectados con la fuente divina, pues lo que vamos a decir va a ser divino. No divino de sabor, sino va a provenir de la magnificencia y la sobrenaturalidad de Dios, porque es a través de nosotros como cuerpos, que somos templos del Espíritu Santo y que el Señor nos usa para que esa palabra salga a quien la necesite. Entonces, es muy, más que interesante, es profundo y bien sutil. Si yo pienso bien, no se quede con pensar el bien nada más, hágalo. Y me hace recordar una vez un consejo de mi suegra, que en paz descanse, ella era pastora, y yo le decía, es que yo tengo muchos proyectos en mi vida que quisiera hacer, pero no sé si vienen de parte de Dios. Y me dijo, no se preocupe, porque todo lo que usted tenga bueno en su corazón viene de parte de Dios. Ahora, si usted me dice que usted tiene un proyecto que es para hacerle daño a la gente, póngale cuidado, porque ese sí no viene de parte de Dios. Entonces, no se quede solamente con el pensamiento de hacer el bien. Pero lo que me gusta, lo que me gusta es cómo la bondad y la benignidad son dos caras de una misma moneda. Es la misma cosa, solamente que se ven de una manera y de otra. Entonces, es imposible que nosotros hagamos el bien sin haber pensado antes. Aunque lo que pasa es que tenemos pensamientos automáticos e impulsivos. Entonces, pero cuando piense el bien, no lo deje acaparado aquí. Deje que salga. Deje que salga del corazón, deje que salga de la boca, deje que salga en acción. No seamos solamente oidores de la palabra, seamos hacedores de la palabra. ¿Qué necesito para desarrollar la benignidad como fruto del Espíritu? Y esto me golpeó y me llamó la atención. Fíjense todas las cosas que nos toca dejar atrás para desarrollar la benignidad. La rigidez, y está de primero, es una lucha mía personal. La personalidad del psicólogo es una personalidad cuadriculada, aunque también es bohemia, porque hay muchos psicólogos artistas. Y en mi época juvenil yo fui bastante bohemia. En el lado positivo y en algunas cositas que no tuve que haber hecho, pero bueno, ya esas pasaron. A lo que voy es que la escuela de psicología, cuando nos forma con mucha teoría. Mucha de esa teoría no es bíblica, otra sí es bíblica. Ahora, hoy que conozco la palabra de Dios, puedo tomar de la palabra lo que se parece a lo que Dios me dio antes. Claro, en mi caso, yo primero me hice profesional y después me hice cristiana. Y yo decía que yo soy una psicóloga cristiana. Pero hoy, después de este tiempo, ahora soy una cristiana que soy psicóloga. Son dos cosas diferentes. Pero la rigidez es un elemento de personalidad que el Señor necesita que dejemos atrás para que la benignidad sea desarrollada en nosotros como fruto del Espíritu. ¿Qué es la rigidez? Cuando yo solamente soy capaz de ver un solo punto de vista. Cuando yo soy solamente capaz de pensar que hay una sola manera de hacer las cosas. Cuando yo creo que lo único que vale es como yo lo pienso. Eso es ser rígido. Entonces, el Señor
no necesita que seamos rígidos para que se desarrolle cualquier fruto del Espíritu, pero en este caso, con mayor énfasis, la benignidad. La religiosidad por arriba de la gente y de Dios. Eso me impactó. Pero sí hemos visto gente que es muy religiosa y cuando se enfoca en la palabra sin vivirla o sin practicarla o sin entenderla o sin discernirla, está siendo religioso. Cuando está criticando algo mismo de la palabra, está siendo religioso. Cuando la está ejecutando, es como pasaba con los fariseos. Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, pero no hagan lo que ellos dicen. Hagan lo que ellos dicen, pero no se comporten como ellos hacen. Entonces tiene que ver con esto. ¿Cómo estoy siendo yo religiosa? ¿Estoy realmente practicando lo que Dios me está dando? ¿Lo estoy aplicando a mi vida? ¿Lo estoy llevando al pueblo o a los hermanos como ellos lo necesitan? Pero lo más fuerte aquí me pareció es por arriba de la gente y de Dios. Es decir, cuando yo soy religiosa, yo creo que estoy por encima de Él. Es algo del ser humano. Necesitamos dejar eso atrás, porque nosotros no somos por encima, jamás. Él es nuestro creador y Él está por encima de todos nosotros. Entonces, pero si nosotros alguna vez nos hemos comportado de esa manera, echémoslo al fuego para que Dios lo queme. El uso de formalidades es diferente a la parte educativa. Una cosa es que yo tenga valores y que sea educado, y otra cosa es que con la misma rigidez yo siempre sea formal. Entonces, si yo soy muy formal, posiblemente no voy a hacer lo que hizo Jesús cuando mezcló la saliva con el barro para darle vista a un ciego. A eso es que creo que se refiere el Señor cuando dice no sea formal. ¿Por qué? Bueno, porque igual fue con el paralítico. Él no lo tocó. El paralítico tenía 30 y pico de años en ese lago allí, esperando que alguien lo empujara, porque él decía que todo el mundo se le adelantaba porque él no se podía mover. Y Jesús solamente le dijo, bueno, levántate. Y ya. Cuando estamos verdaderamente preparados y dispuestos, y nuestro corazón está alerta, nuestro ser interno escucha la voz, porque también Papá Dios lo dice, Jesús lo dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces a mí me maravilla ese pasaje, porque en medio de ese mismo pasaje él también dice que él vio la multitud y sintió compasión con la multitud porque vio que no tenían pastor. Entonces eso es lo que Dios quiere, que tocar nuestro corazón y hacerlo compasivo para que nosotros podamos ser compasivos con otros. Relacionarme únicamente con las personas que piensan como yo, ya lo expliqué. O sea, eso lo tengo que dejar atrás. No funciona. Porque Dios me da una personalidad para que yo me relacione complementariamente, no para que yo me busque personas iguales. Puedo buscarme parecidas, porque Dios nos pone afines. Pero a la hora de la verdad, si Dios me manda a evangelizar, si Dios me manda a enseñar, si Dios me manda a sanar, yo no soy la que voy a escoger a quién voy a hacer. Él es el que me va a poner con quién lo voy a hacer. Y si yo no soy flexible, entonces voy a dar un paso atrás y no voy a ejecutar la acción benigna. Entonces lo agarro para mí, pero no se lo doy a otro. No tiene sentido, porque seguimos con lo mismo, echando raíces para bien. Y la arrogancia es otro elemento que no me permite desarrollar el fruto de la benignidad. Y fíjense que 1, 2, 3, 4 son 5 cosas, y solamente necesitamos 2 cosas para alimentar el fuego de este fruto: misericordia y gracia. Pero me impactó mucho porque aunque yo lo sabía, no es lo mismo verlo escrito de pronto. La misericordia es ira retenida. O sea, Dios todos los días dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Él no permite que nos pasen cosas que podrían pasarnos por las cosas que nosotros hacemos. Entonces necesitamos practicar la misericordia para desarrollar la benignidad y la gracia. Todos tenemos la gracia de Dios cuando lo recibimos. Y a veces andamos buscando otra cosa, pero bueno, ahí está. Para desarrollar la bondad, necesito 2 cosas dejar atrás: estar centrada en mí mismo y usar la amenaza del castigo. Los que son muy religiosos le dicen a la gente: Dios te va a castigar. A mí no me compete decir eso.
Porque aunque Dios me da permiso para hacer juicios de situaciones, y eso lo entendí hace poco, porque podemos hacer juicios significa evaluar, diferente a señalar. Lo estoy ahorita meditando porque no lo sabía, lo aprendí así hace pocos días. Ahora, eso no me da derecho a señalar a alguien, Dios te va a castigar. Porque Dios es Él es el que discierne eso. Yo lo más que puedo hacer es mostrarle algo a la persona que el Espíritu Santo me muestra para la persona. Pero no soy quien para extender con mi boca una palabra como esa. Es que si te portas así, Dios te va a castigar. Eso no me corresponde. Necesitamos dejar eso atrás para que la bondad se desarrolle en nosotros. ¿Y cómo lo tenemos que alimentar nuestro ser? Manteniendo un corazón puro, buscar el beneficio de otros y la integridad. Entonces, no es fácil mantener un corazón puro, porque nosotros tenemos pensamientos negativos todos los días. Pero cuando nosotros practicamos la palabra y la meditamos y la leemos y le pedimos a Papá Dios la sabiduría, Él nos los muestra, el Espíritu Santo nos redarguye. Y entonces en el mismo momento que tenemos el pensamiento negativo, entregarlo cautivo a la mente de Cristo. Para que entonces recordar que es todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Cada vez que venga un pensamiento negativo, hay muchas oraciones que yo puedo hacer para alimentar y mantener mi corazón puro. Y quise poner en 3 versiones este mismo pasaje, aunque realmente olvidé borrar el resto del pasaje porque realmente voy a leer más que todo el 22 y el 23, porque en las 3 versiones me llamó la atención que la palabra que cambia es la benignidad, nos da sinónimos, pero la bondad nunca cambia. Y mi esposo va a ahondar en la parte de la bondad, porque él tiene un testimonio bien interesante que compartir con ellos. Pero vamos a leer, dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Este pasaje lo vamos a desarrollar al cierre del fruto de toda la serie. Porque si lo desarrollo ahorita, como el Señor me lo mostró ayer, creo que no le va a dar chance a mi esposo. Entonces, porque hay mucho de la que cortar allí. Pero lo que quiero mostrarles es que la benignidad es sinónimo de gentileza, como aparece allí en la Nueva Traducción Viviente abajo, y es sinónimo de amabilidad. Si me pregunto cómo ser benigna, entonces me pregunto, ¿estoy siendo gentil? ¿Estoy siendo amable? Inclusive, si retrocedemos un poco el pasaje, el Señor me mostró mientras repasaba esto: no puede haber gozo sin amor, no puede haber paz sin gozo, no puede haber paciencia sin paz, no puede haber benignidad sin paz. No puede haber benignidad sin paciencia, no puede haber bondad sin benignidad, y no puede haber fe sin bondad, no puede haber mansedumbre sin fe, y no puede haber templanza sin mansedumbre, y no puede haber templanza sin amor. No puede haber ningún fruto del Espíritu sin amor. Pero cuando yo lo leo así, me doy cuenta cómo está hilado el uno con el otro. Ahí tenemos en la Nueva Versión Internacional, la amabilidad en bondad están en letras verdes. Y bueno, están esos niñitos, esas fotos que Dios me pone a buscar. Primera de Pedro 2, 1, 3. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y aunque está escrito en ese orden, yo lo voy a leer al revés. Si habéis gustado la benignidad del Señor, todo lo que está arriba tiene que pasar. Si yo puedo comprobar en mi ser, como la canción, Dios ha sido bueno. ¿Por qué? Bueno, porque me salvó, porque me redimió, porque me perdonó, porque me protegió, porque me aceptó, porque me eligió, porque me bendijo, porque me protege. Yo incluso al inicio quería hacer una oración, tal vez la hacemos al final.
pensando en Ucrania. Esta mañana y estos días, es decir, yo tengo un plato de comida cuando me siento, no pasa nada cuando me siento, tengo mi plato de comida. Voy al closet y tengo la ropa que quiero para vestirme. Hace frío, pero tengo que como cobijarme con la calefacción. Hace frío, pero tengo un carro, un vehículo que me transporta a la diligencia que yo tengo que hacer. No estamos en guerra. Entonces a veces pareciera que, entendiendo la guerra que está afuera, podemos ver que nosotros no estamos pasando ni la cuarta parte de lo que ellos están pasando. Aunque haya cosas que no nos gusten, aunque haya sistemas de político, social, cultural que no nos agraden, pero nunca creo yo que va a ser tan fuerte como esa guerra. Y una de las cosas que el Señor me puso esta mañana es recordar el privilegio que tenemos de compartir la palabra de Dios sin estar en guerra. Porque va a haber un momento en la historia futura, suena un poco extraño, en la historia futura, digo, en la profecía, porque está escrito, que eso va a suceder. Nosotros no sabemos si vamos a formar parte de eso o no. En este momento eso no es lo más importante. Lo importante es comprender que si teniendo un corazón agradecido, entonces podemos disfrutar de la benignidad del Señor. Entonces me llama la atención porque pone, desechando pues malicia, engaño, hipocresía, envidia, detracción. Revise su ser interior y si hay alguna de esas cosas, entrégueselas al Señor. Confiéselo. Sea sincero con usted mismo para que nazca en su ser la semilla de la benignidad. Porque esa está allí. Está sembrada por Dios. Solamente que si no la hemos regado lo suficiente o no hemos desechado eso que está allí. Pero además me gusta porque dice como niños. A mí me impacta mucho porque no siempre me ha tocado cuidar niños, pero me ha tocado con mis sobrinos. Y yo les recomiendo a las personas que les toque cuidar niños que vean la inocencia y la sonrisa en la cara de un niño. Porque nosotros los adultos perdimos nuestra inocencia. Y por eso en diferentes momentos y pasajes bíblicos el Señor siempre nos dice, nos exhorta y nos recuerda, póngase como niño. Porque los niños heredarán el reino de los cielos. Entonces el Señor quiere santificar nuestro corazón para que se convierta en un corazón de niño. Abajo entonces en Efesios, pues no puedo seguir con esto, pero creo que está claro lo que dice allí. Y me llamó la atención esa foto de esa niña que pareciera ser una hermana de ese niño como le está besando su manito. Y Efesios 4:32 dice, antes sed benignos. ¿Antes de qué? Bueno, vamos a leer todo el pasaje. Unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, antes de cualquier cosa, necesitamos identificar, porque caemos en lo mismo de siempre. El perdón es un mandato, no es una opción. Entonces dice que no se oculta el sol sobre tu enojo. Tenemos la libertad de enojarnos, porque es una emoción que Dios puso. Lo que no tenemos es el derecho de mantener el enojo prolongado. Eso es lo que no podemos hacer. Y lo hacemos mucho. Pero aunque lo hagamos, sigamos conscientes de seguirle entregando al Señor y pedirle que siga regando en nuestro corazón la semilla del perdón. Porque volvemos arriba, desechando malicia, engaño, hipocresía, envidia. Entonces, pensemos, ¿qué nos hace dejar de ser benignos? A veces creemos que es una persona, a veces creemos que es una situación, a veces creemos que es una necesidad. Cualquiera de esas cosas que sean, yo les voy a decir algo que el Señor me acaba de decir. No sé cómo explicarlo porque la gente dice, ¿qué le pasa a esta que acaba de decir? No sé, cuando uno la conciencia interna es la voz interna que Dios nos pone. Entonces, pregúntese, ¿qué le tiene que entregar a Dios para que la benignidad sea más grande? O sea más fuerte, o sea más consistente, o sea más sólido. No se quede con todo lo demás. Y es un ejercicio de todos los días. Nosotros todos los días le tenemos que entregar un inventario al Señor.
Y esto me llamó mucho la atención porque estos pasajes anteriores sirven para renovar, para perdonar. Y yo había olvidado que la sabiduría es benigna. Entre todas las cosas que dice, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable y benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Fíjense que ahí sale otro fruto. O sea que si yo soy benigna, estoy justificada por Dios. Eso es lo que dice allí. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es decir, los que buscamos hacer la paz que Dios sembró en nosotros, estamos siendo justificados ante Dios. Pero además estamos practicando la sabiduría de Dios. Acuérdese de esas características. Cuando pidamos sabiduría de lo alto y no tenga esta característica, la cosa no es tanta sabiduría. Tiene que ser pura, pacífica, amable y benigna, y llena de misericordia y de buenos frutos. Si yo voy a hacer algo que yo creo que no edifica, yo tengo que preguntarme por qué yo quiero hacer eso y entregar lo que decía allá arriba, cualquier envidia, malicia, detractor que esté dentro de mí, para que el fuego del Espíritu Santo lo queme y ponga lo nuevo. Y tenemos otra cosa que es benigna, que lo hemos leído también muchísimas veces. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. Fíjese que allá arriba también el otro entregamos la envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Entonces creo yo que todas esas características están unidas a la benignidad. Entonces hagámonos esa pregunta. Cuando no estemos con mucha benignidad, ¿qué nos está afectando en nuestro ser para que está impidiendo que yo haga acciones y pensamientos y conductas de benignidad? Adelante, pastor. Dios les bendiga. Continuamos con este otro pedazo y allí seguimos. Que el Señor les bendiga. De verdad, pues que quedé bien impactado con todo esto que trajo la pastora Ana. Y pues voy a terminar con esta parte. Me gustaría que meditaran bien en esto, y esta es la parte de la bondad. Porque estuve averiguando, indagando, y me metí en YouTube, me metí en Google, busqué en la Biblia, o sea, en la aplicación de la Biblia, para hablar sobre la bondad. Y como les dije en estos días, solo en el Nuevo Testamento aparece 3 veces la palabra bondad y solamente se refiere a Dios. ¿Qué significa esto? Que cuando le preguntaron a Jesús, mejor dicho, cuando le dijeron, Señor, maestro bueno, Él dijo, no, solo hay uno solo bueno, y es Dios, es el Padre. Entonces, ¿por qué? Yo tuve una semana investigando, y le dije, Señor, eso miré cantidad de versículos, pero a la final el Señor me llevó fue a Ahora fíjese lo que dice en Lucas 10, 25 al 37. Y tiene el título del buen samaritano. Dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. O sea, cuando dice un intérprete de la ley se refiere a una persona que ha estudiado, que era un hombre que conocía perfectamente la ley. Estoy hablando del pueblo judío. ¿Entiendes? Y entonces resulta que dice, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondió, porque era un maestro de la ley, le dijo, bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces le dijo, bien has dicho, bien has respondido, haz esto y vivirás. O sea que este hombre le preguntaba a Jesús algo que ya él sabía,
porque Jesús le dice, ¿qué dice la ley? Y él le respondió exactamente lo que decía, amarás a Dios sobre todas tus cosas y al final pues a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, le dice, bueno, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Imagínense, si conoce la ley, ¿cómo buscaba él justificarse? Que le pregunta a Jesucristo, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Déjeme decirle que en Jerusalén estaba el templo. En Jerusalén iban los sacerdotes al templo y estaban 15 días, y después de 15 días ellos regresaban a su casa. Pero en Jericó vivían aquella gente, aquellos sacerdotes que eran, que tenían un nivel o un estatus social alto, según pues lo que pude averiguar investigando sobre la cultura judía. Y entonces resulta que el hombre que iba, el sacerdote que iba, ya había adorado, ya había alabado, ya había ofrendado, ya había hecho sacrificio. Resulta que cuando venía del templo hacia su casa, Jericó, el hombre iba supuestamente puro. Entonces, ¿qué sucede? Fíjese lo que dice. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, o sea que era otro sacerdote, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Lo miró y pasó de largo. ¿Por qué? Porque para aquel tiempo, según la ley, si él tocaba a esta persona se volvía inmundo. Ahora fíjese. Asimismo, un levita, ¿usted sabe quién es un levita? Los levitas son los que están encargados también de la alabanza, de la adoración en el templo. Y entonces dice, asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo, porque él también se iba a considerar impuro si tocaba a este hombre, porque seguro si estaba golpeado, si lo habían robado, estaba herido, pues estaría sangrando, estaría todo sucio si lo revolcaron en el piso, qué sé yo. Pero entonces pasó, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Ni siquiera dijo el samaritano. Imagínense cómo sería este sacerdote de legalista, tal vez de hacer acepción de personas, que ni siquiera quiso nombrarlo como el samaritano, sino que dijo aquel que hizo misericordia del que cayó en manos de los ladrones. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Sabe por qué le dijo esto? Porque ellos no lo hacían. Ellos se conocen perfectamente la ley, lo que hablaba mi esposa. ¿De qué nos sirve ser benignos si no hacemos la bondad? Entonces, mire, esto que está aquí simbólicamente representa a Dios, que es el único que se mueve su corazón a misericordia por aquel que puede estar golpeado, robado, tirado, sangrando, y que no le importa ensuciarse su mano para sacarnos a nosotros de ese sitio, de ese lodo cenagoso. Al Señor no le importa ensuciar su mano y meterla de donde usted estaba para sacarlo y traerlo aquí. ¿Por qué se lo digo? Porque así hizo Él conmigo. Cuando yo estuve en mi momento más difícil de mi vida, yo estaba en el lodo. ¿Qué significa el lodo para mí? Bueno, yo estaba sumergido en los vicios, en el alcohol, en diferentes cosas
que ahorita pues los miro como si fue una pesadilla. A veces me pregunto, Señor, fue tan grande lo que hiciste que me parece mentira. Pero ¿sabe qué? Eso es porque el Señor cuando restaura, restaura. Eso es porque cuando el Señor rescata, rescata. Eso es porque cuando el Señor trae libertad a tu vida, la libertad es real y verdadera. Y ¿sabe qué? Usted debe reconocer que cuando está tocando fondo y usted mira a su alrededor, muchos dicen, no vi a nadie de mi familia, no vi a ningún amigo, no vi, incluso muchos dicen, ni siquiera Dios estaba por allí. Pero déjeme decirle que cuando usted está tocando fondo y está allí y mira a su alrededor y es levantado, déjeme decirle que es levantado por el poder de Dios, porque allí estaba Dios para levantarte. Dios no necesita que esté ni el amigo ni la familia. Él necesita que cuando tú estás tocando fondo, tu única palabra sea, Señor, te reconozco como mi Salvador. Y Él vendrá a salvar tu vida del lodo cenagoso, como lo dice la palabra. Entonces, esta es una representación simbólica de lo que es la bondad. La bondad es aquella que se manifiesta cuando nuestro corazón se mueve a misericordia y tomamos la acción necesaria para ayudar de manera desinteresada, incondicional, a esa persona que en ese momento difícil no tenía más nadie quien lo ayudara. Pasó el sacerdote por un lado, pasó el levita por un lado. ¿Y por qué estas dos personas? Porque se supone que ellos son los de más alta autoridad en un ámbito eclesiástico, en el mismo que nosotros queremos estar, en el mismo que nosotros nos movemos. Pero si nosotros no tenemos ejemplo de esas autoridades, imagínense, el Dios de toda autoridad socorrerá tu vida para ser el ejemplo y así nosotros poder ser ese testigo fiel del poder de Dios cuando rescató nuestra vida. Yo de verdad les quiero decir que para mí fue impactante ayer cuando yo me venía del trabajo y desde que yo llegué a este país soy un hombre agradecido del poder de Dios. Mañana cumple 4 años de haber partido con el Señor mi mamá. Tenía yo un mes de estar detenido en la cárcel donde duré 7 meses. Y sabe que mi corazón, aunque se entristeció por la partida de ella porque no la vi, mi corazón también estaba gozoso porque sabía que ella había partido con el Señor. Triste y grande es la pérdida cuando uno no sabe a dónde van sus familiares, cuando uno no sabe a dónde van sus hermanos, cuando uno no sabe a dónde van los amigos, solo porque no hemos aceptado a Jesús como nuestro Rey y Salvador, porque Él fue el que murió por ti y por mí en una cruz. Entonces necesitamos darle un valor a ese sacrificio. Pero el testimonio que le voy a decir es el siguiente. Yo venía en el carro y yo toda esta semana he venido meditando en lo que es la benignidad y la bondad. Y de verdad hay que pensar en cosas buenas y hacerlas para que se puedan convertir en bondad. Dios hizo eso con nosotros. Él pensó benignamente y envió a Jesús para que se materializara la bondad de Él a través de su misericordia y de ese plan perfecto, de ese sacrificio donde Él exhibió públicamente al diablo, venciéndolo en la cruz para que nosotros hoy podamos estar aquí. Pero resulta que cuando yo iba en la camioneta, iba hacia el otro apartamento donde vivía, iba a revisar algunas cosas antes de entregarlo el lunes, vi una señora latina que venía caminando. ¿Y sabe qué me llamó la atención? Que vi que esta mujer venía esforzada de su trabajo. Porque uno puede darse cuenta, yo particularmente, el Señor me da el discernimiento de saber la persona que puede estar ocupada en un trabajo, que viene de un trabajo, y la que está desocupada. Porque pues no hay que ser muy inteligente para darse cuenta cuando es una persona trabajadora o un perezoso. Y entonces resulta que lo que más me llamó la atención, que esta señora venía de su trabajo,
pero venía cojeando. ¿Y sabe qué? De una vez se movió mi corazón a misericordia y se me salieron las lágrimas, porque hay mucha gente en este país que no le importa cómo está su condición física, con tal de ser responsable con algunos hijos que tenga, con algún familiar que no tenga aquí, sino en otro, en su país de origen, para salir adelante. Pero no basta solamente que yo vea eso y mi corazón se mueva a misericordia, sino que yo haga algo para ayudar. Porque si yo creo que es bueno agarrar a una persona que está en esa situación y decirle, señora, ¿hacia dónde va? La veo que está, ¿le gustaría que la llevara? Ya tú estás haciendo la parte importante que te corresponde. Porque eso es lo que el Señor está buscando, que nuestro corazón también se mueva a misericordia. Porque como hijos de Él y un Padre que nos enseña cosas buenas a través de su palabra, está esperando de nosotros ese fruto para que nosotros podamos hacerlo mucho mejor que Él. Porque dice Jesús que cosas mayores que Él haremos nosotros. Pero ¿sabe qué? Mientras permanecemos en Él. Entonces, no solamente piense cosas buenas. Cuando las piense, actúe. Para que sea lo bueno de Dios manifiesto al ojo del hombre, pero primeramente visto en el corazón de Dios. Porque así es como nosotros vamos a ser esos buenos testigos fieles del poder de Dios en cuanto a la transformación de la que habló la pastora. Nosotros debemos ser transformados en nuestro corazón. A mí me gustaría de verdad hacer una oración por los que nos están mirando en el canal de YouTube, por ustedes que están aquí, por cada uno, incluso hasta por mí, porque necesitamos que la benignidad de la que a veces profesamos de verdad se convierta en bondad. Y antes de hacer la oración les voy a hacer un breve relato para que ustedes puedan aprender una diferencia. Hubo una mujer que estaba en una fiesta de gente rica, y ella llegó con un collar de perlas, bien bello, pero se le acercó otra mujer en la misma fiesta, y por eso es que mi esposa, cuando decía que dejáramos toda envidia, todo esto y todo aquello que dice la palabra, esta otra persona que se le acercó le dijo, oye, ¿y son de verdad esas perlas? Ella no le dijo ni sí ni no, sino que le dijo, bueno, dicen que para saber si son verdaderas hay que morderlas, y si no se parten, entonces son de verdad. Pero el asunto no es ese. El asunto es que sean de verdad los dientes con que las muerden. ¿Entiendes? ¿Qué significa eso? Que hay hipocresía de ambos lados. Sí. Porque eran tanto falsos los dientes de la mujer como eran falsas las perlas. Dios quiere que seamos auténticos. Dios quiere que seamos auténticos. No le dé pena glorificar el nombre del Señor, porque en su tiempo usted recibirá recompensa multiplicada al 100 por 1 por ello. Mire, el mejor pagador de nuestras obras, de nuestra comunión con el Señor, se llama Hashem, Elohim, Adonai, Yahweh, Jehová de los ejércitos. Y en el nombre de Jesús declaro que a partir de este momento, Señor, tú empiezas a tratar con nuestro corazón, empiezas a colocar en nuestro corazón, Señor, esa semilla de benignidad que en su tiempo, a medida que se vaya fortaleciendo, a medida que se vaya cultivando, a medida que se vaya regando, se convertirá en la bondad. Yo preguntaba al Señor, ¿por qué tan pocas veces existe la bondad en la palabra? Y Él dice, porque es única mía, no es para nadie. Pero si vosotros estáis en mí, yo haré que sea manifiesta en ustedes también. Amén. Mire, una niñita hizo una oración delante de un gran pastor y dijo, Señor, te pido
que a la gente mala la conviertas en buena, pero que a la gente buena le des bondad. No todo el mundo tiene bondad aunque sea bueno. Porque nosotros, a la luz de la palabra, dice que nos consideramos buenos y sabios en nuestra propia opinión. Y por eso es que cometemos los errores. Porque no debemos ser nosotros en nuestra propia opinión, ni tener más alto concepto de nosotros mismos del que debemos tener, sino que sean los que están a nuestro alrededor los que digan de nosotros lo que de verdad somos. Pero cuando alguien nos dice una gran verdad de nosotros y no nos gusta, lo rechazamos. Pero no nos alertamos a prestar oído a que algo mal puede andar con nosotros. El asunto es que a veces nuestra razón quiere estar por encima de la verdad. Y he conocido muchas personas que han quedado enemistadas por tener la razón antes que recibir la bendición de poder compartir con los demás a través de la verdad lo que Dios quiere mostrarnos. El Señor quiere que nos humillemos delante de Él para luego ser exaltados. No tenga pena con lo que usted hace bien o lo hace mal, porque en su tiempo usted cosechará el bien de Dios en su vida. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Declaramos, Señor, que en este tiempo tú has hecho grandes cosas para nuestra vida. Te ruego y te pido en el nombre de Jesús por los matrimonios, por las parejas, te pido en el nombre de Jesucristo por los niños, que seas tú dando el orden correcto en sus corazones para tratar con amor, para hablar con amor, para hacer las cosas con amor. Y te ruego, Señor, de todo mi corazón, que seas tú, Señor, colocando el querer como el hacer según tu buena voluntad en el corazón de cada una de las personas. Tu palabra dice que si hay dos o más orando en tu nombre, puestos de acuerdo en todo lo que pidieren desde el cielo, serán oídas sus peticiones de aquí de la tierra y ya hechas estarán en el cielo. Te ruego, Señor, que seas tú concediendo el anhelo en el corazón de cada una de las personas que hoy nos están mirando, de las que hoy, Señor, se están llenando de tu palabra a través de tu alimento. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos a la pastora Ana Patricia y declaramos, Señor, que tú la sigues usando a ella como instrumento precioso para que pueda seguir enseñando la palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Bendito sea tu santo nombre. Estamos despedidos. Si alguno quiere oración, pues estamos abiertos a la oración. Y bueno, que el Señor les bendiga. Será hasta el próximo sábado. Ahora vamos a recoger las ofrendas. Perdón, me había inspirado demasiado. Entonces, en el nombre de Jesucristo, Padre, declaramos que el bien de Dios, que primeramente es nuestra vida, que es la que te ofrendamos, Señor. Y gracias, Padre, gracias por lo que nos das. En este momento vamos a entregar nuestros diezmos y nuestras ofrendas en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendito sea tu santo nombre. Gracias, Padre, porque sé que te has glorificado en nosotros. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, bendecimos la vida de cada una de las personas que hoy pues se han glorificado a través de sus ofrendas, Señor, de sus diezmos. Y sabemos, Señor, que tú estás al pendiente de nuestra economía, Señor. Muchísimas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás bendiciones hasta que sobre y abunde, que nuestra despensa no faltará alimento y que tú reprenderás al devorador por nosotros, Señor.
Así que te damos muchísimas gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Siempre resplandecerá. Les animo a que mantengamos ese inventario diario de lo que hacemos para purificar nuestro corazón. Muchísimas gracias. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Entregamos este servicio y pues lleva en paz y en bendición a cada uno de nuestros hermanos a su casa. Danos una semana llena de tu amor y que podamos en esta semana pues ver tu gloria manifiesta, Señor, de una manera muy especial en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hoy le quiero adorar. Todos juntos vamos a declarar su belleza.